desde Ignacio Merino 230 Santa Cruz Miraflores en Lima, Perú. Radio Latina, la poderosa, alimentando tu vida. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, la poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes nuevamente con ustedes aquí en Latina La Poderosa, en nuestra programación sabatina por la seguridad jurídica y por supuesto con su subsegmento El Notario te saluda. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, pero vamos a darle la más cordial de las bienvenidas, como siempre, a nuestra directora general, nuestra directora jurídica y nuestra directora periodística también, la doctora Clara Carnero Ábalos, distinguida notaria de nuestra capital. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, bienvenida. Sí, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo están radioescuchas? Nuevamente acá en este programa por la seguridad jurídica, en el subsegmento, como lo ha dicho Ángel, el notario te saluda, pero antes de entrar a hablar sobre este tema, quiero hacer un paréntesis para decir pues que cada día estamos peor con la delincuencia en el Perú, Ángel. Así es, doctora. Me han asaltado a mí hace 2 días a mano armada en casi la puerta de mi casa a las 5:25 de la mañana, en 2 sujetos que pararon en un automóvil negro y abrieron las puertas, ambos, uno la puerta de adelante y otro la puerta de atrás, y me encañonaron solamente para quitarme lo único que tenía, un celular, y luego me revisaron, no vieron que yo no tenía nada, me preguntaron si tenía dinero, les dije que no tenía dinero, yo puse mis manos en los bolsillos y saqué el otro celular que tenía para entregárselo y se fueron, pero te matan por un celular. Entonces, desde aquí invocamos a todas las autoridades, no solamente al gobierno, sino a todas las autoridades, también las autoridades municipales y todos los que tengan que ver con el tema de la seguridad jurídica, porque nuestro país se está convirtiendo pues en una ciudad ingobernable, la ciudad de Lima, ¿no? Entonces eso, como un paréntesis, ya que tenemos que aprovechar de la radio y de que nos escuchan las autoridades, para decirles que es importante ya que se ponga coto a esto, no podemos seguir viviendo con esta inseguridad, porque este tema se llama justamente la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica no puede prosperar si no tenemos la seguridad ciudadana. Así es, bueno, nuestra solidaridad plena con usted, doctora Carnero, pero también, como usted lo ha manifestado, su importante exhortación a las autoridades, ¿no?, para que ya empiecen realmente a combatir con decisión política la delincuencia, porque ya no podemos tampoco los vecinos soportar toda esta clase de afrentas, ¿no?, y de asaltos y de intimidaciones. Esto ha sucedido en el mismo Miraflores, ¿no? Exactamente. Se supone un distrito que está, señor alcalde de Miraflores, señores del Serenazgo, un distrito que está custodiado, pero en fin, tratemos pues de que las autoridades ya de una vez por todas se decidan a combatir eficientemente a la delincuencia. Y que tiene mucho serenazgo, Ángel. Sí, el Miraflores con como 2.000 miembros, creo que, y yo veo el serenazgo en Miraflores, nosotros estamos justo en Miraflores, veo que el serenazgo se moviliza. Sin embargo, ese día no había una sola persona del serenazgo, pero te digo, fue tan rápido, fue en 5 segundos apenas, Ángel. En 5 segundos que se cometieron estos hechos, o sea que uno tiene que estar muy atento a
lo que le pueda suceder, ¿no? Y no arriesgarse y no exponerse demasiado, ¿no? Yo he tomado mis medidas, no puedo dejar de salir a hacer mis ejercicios, he tomado algunas medidas ya para hacerlo, pero de todas maneras es importante no exponerse hasta que el gobierno tome medidas. Yo le comentaba esto a mi hija y ella me decía que inclusive sus amigos en San Isidro no podían detenerse en un solo sitio y tenían que estar movilizándose para evitar que los asalten. O sea, así está el tema en Lima. Bueno, y ahora nos vamos a abocar a esta invitación importantísima que tenemos hoy día. Una colega notaria, Mónica Salvatierra, ha venido a acompañarnos hoy. Ella es notaria de Lima desde hace 17 años, ingresó conmigo a la función notarial, le interesa muchísimo la función notarial y es una gran conocedora del derecho, y ahora ella va a tocar un tema que es las asociaciones. ¿Por qué y cómo constituir una asociación? Entonces yo le hago le doy la bienvenida a Mónica haciéndole la primera pregunta, que sería, ¿qué es una asociación, doctora Mónica Salvatierra, notaria de Lima? Primero, Clarita, para agradecerte muchísimo tu invitación. Buenas tardes a todos tus oyentes. Muchas gracias también a Ángel por la invitación. Y efectivamente, la asociación es una persona jurídica de derecho privado. Está regulada por el Código Civil, ¿no? Y para que todos los oyentes entiendan, porque esta radio llega a muchas personas, es una organización estable, ¿no?, de personas naturales o jurídicas, o de ambas. Generalmente son personas naturales las que se reúnen para realizar una actividad común, ¿no? Una actividad común y persigue un fin, pero no es lucrativo, ¿no? Ese es básicamente una asociación. Claro, pero que no significa que el que no sea lucrativo no pueda realizar, digamos, determinadas acciones que le permitan a ellos ingresos, porque si no la asociación no puede sobrevivir sin ingresos, ¿no? No, o sea, nada se hace sin el dinero correspondiente, ¿no? Claro, lo del fin que no es lucrativo sirve para diferenciar, ¿no? Diferenciarla de las sociedades, ¿no? La persona que quiere realizar una actividad y obtener ganancias o utilidades constituye una sociedad, ¿no? Y eso o una empresa, ¿no? Una empresa. Pero las asociaciones no tienen el fin lucrativo, ¿no? Realizan sí actividades que pueden tener resultados monetarios, pero no persigue una utilidad para sus miembros. Por ejemplo, una asociación que se dedique a cuestiones de recreación, los clubes, por ejemplo, ¿no? Específicamente unas asociaciones, ¿no?, con fines recreativos, ¿no? Claro. Una asociación con fin recreativo, una reunión de jubilados, por ejemplo, alguna agrupación de personas que quieran un fin provivienda, ¿no? Son algunos de los ejemplos. Bien, sí, acá mi colega ha hecho muy bien la distinción, Ángel, para los radioescuchas, que claro, si bien es cierto, la asociación puede hacer determinadas actividades que les permitan unos determinados ingresos, pero esos ingresos no van para ellos mismos, como sí ocurre en la constitución de empresas. Yo constituyo una empresa para obtener dinero para mí. En cambio, este dinero que se obtiene no es para aquellos que son los asociados que constituyen la asociación, sino es a favor de determinadas personas. Por ejemplo, normalmente se constituyen asociaciones para defender derechos, ¿no? Para defender derechos, por ejemplo, yo constituyo una asociación para defender a los animales, constituyo una asociación de lesbianas y gays para defender esos derechos, constituyo una asociación para defender a las mujeres que han sido violentadas, constituyo una asociación para las personas de la tercera edad, ¿no? Y constituyo así diversas asociaciones que significan la defensa de los derechos de determinado grupo social, ¿no? O de determinadas personas, o como bien lo ha dicho mi colega, la doctora Mónica Salvatierra, que está hablando el tema de las asociaciones, que normalmente lo que más vemos son asociaciones que se constituyen para adquirir un terreno, ¿no?
y con el aporte de sus socios se compra ese terreno y luego se adjudican esos terrenos, efectivamente, ¿no? Entonces esa es una de las labores, de los objetivos de estas asociaciones que se ven muchos, o las asociaciones también de transporte público, es algo que se da mucho, ¿no? También he visto en alguna oportunidad una asociación de ciegos que están defendiendo los derechos de las personas invidentes, ¿eh? Que es muy importante. Entonces, y con las ONGs, doctora, disculpe, ¿hay alguna diferencia? Porque entiendo que también hay ONGs, por ejemplo, defensores de los animales, ¿no? Creo que también les llaman asociaciones ONGs, ¿no? ¿O me confundo? Ya, la ONG es la sigla, o ONG es la sigla de Organización No Gubernamental, ¿no? Son entidades de iniciativa social y fines humanitarios, básicamente. Son independientes, no tienen nada que ver con la administración pública y no tienen un afán lucrativo, ¿no? La ONG puede tener diferentes formas jurídicas, ¿no? Puede ser una asociación, puede ser una fundación o puede ser una cooperativa, etcétera, ¿no? O sea, esa sería la forma. Generalmente en el Perú la forma que se utiliza más para constituir una ONG es la asociación. También como fundación, pero sobre todo es como asociación. Eso es lo que... Pero que además creo que necesitan un permiso especial, no solamente que se constituya la asociación y que dentro de su objeto esté poder ser una ONG, sino que además tienen que inscribirse en un determinado registro, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, tiene la forma de una asociación, o sea, se regula por el Código Civil, ¿no? Pero adicionalmente, para que puedan funcionar válidamente en el Perú, tiene que inscribirse en un registro, ¿no? En un registro especial que se llama la ONGD Perú. Es el registro de organizaciones de desarrollo receptoras de cooperación técnica internacional, a cargo de la APSI, Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Claro, porque eso significa para los radioescuchas que les piden determinados requisitos. No es fácil constituirse en una ONG. Les no. piden determinados requisitos porque la ONG le permite a esa asociación recibir fondos y esos fondos tienen que estar bien destinados. Y yo no solamente tengo que decir quiero recibir fondos de una entidad nacional o internacional y simplemente porque lo pongo en mis estatutos y digo que voy a hacer una ONG y quiero recibir fondos, los voy a recibir, sino que vas a tener que presentar todo un programa, que vas a tener que presentar todo una organización de a quién vas a favorecer, a cuántos vas a favorecer, en qué vas a favorecer, cómo van a estar destinados estos fondos. Es decir, tienes que tú estructurarlo, tenerlo bien desarrollado para que se te dé la categoría de ONG. O sea, no es algo tan sencillo como la gente lo piensa, ¿no? Bien, entonces, colega, Mónica Salvatierra, notaria de Lima, ¿cuáles son los requisitos para constituir una asociación? Los requisitos para constituir la asociación básicamente es debe haber una minuta firmada por un abogado, debe haber un estatuto, ¿no?, de la asociación que conste en una escritura pública. Tiene que haber un libro padrón de asociados donde estén ahí registrados con los nombres completos y documentos de identidad de todas las personas que van a ser asociadas o asociados de esta persona jurídica. Se necesita también un libro de actas, ¿no?, de las asambleas generales, ¿no?, en donde figure ahí, inserta, el acta de la primera asamblea de fundación, Y bueno, una reserva de nombre que no es obligatorio, pero sí es muy recomendable para que se pueda cautelar el nombre de la asociación hasta que se pueda inscribir definitivamente en los registros públicos. Bien, ¿y qué cosa es una minuta? Para que lo entienda, porque una minuta parece que fuese, pues, de repente creen que es una sopa, ¿no? Que es, la mayoría de personas no sabe qué cosa es una minuta. A ver si les explica a los radioescuchas qué es una minuta. La minuta básicamente es el documento que realiza el abogado, ¿no?, por excelencia, ¿no? En este caso es una minuta en donde se indicará que se va a constituir
¿no? Se va a constituir una asociación, ¿no? Y que se va a adjuntar a este documento el estatuto de la asociación, firmado por el abogado. Claro, vendría a ser entonces la solicitud que las partes, que el abogado les redacta en un determinado documento que cuando se presenta al notario ya tiene el nombre de minuta, ¿no? Correcto, lo clásico es decir, en la primera parte de la minuta, señor notario, ¿no? Sírvase usted, ¿no? Claro. Elevar esta minuta, este documento, a escritura pública. Claro, ¿no? Lo que le da la categoría ya de minuta es cuando se dirige ante el notario, ¿no? Por supuesto. Se dirige ante el notario y ya esa solicitud adquiere una categoría de minuta, ¿no? Le va dirigida al notario, que debe contener ahí los nombres de quienes van a constituir esa asociación, ¿no? Los nombres con sus documentos de identidad, con todas sus referencias personales, ¿no? Su nacionalidad, su estado civil, su domicilio, todo eso tiene que ir consignado en esa minuta y tiene que ir consignado también en esa minuta tiene que estar el estatuto, como bien dice nuestra colega Mónica Salvatierra, notaria de Lima, los estatutos. ¿Y qué debe contener esos estatutos para que sean válidos, colega? Bueno, el estatuto debe contener todos los datos, ¿no? Referentes a la asociación, ¿no? El nombre que se le va a dar, la denominación, el domicilio, ¿no? Quiénes son los miembros, cuáles son las características o los requisitos para que sea una persona asociada, ¿no? De esa asociación, cuáles son los órganos de dirección, de gestión de esa asociación, ¿no? Generalmente en la asociación son la Asamblea General, que es el órgano máximo, y el Consejo Directivo, ¿no? Que es justamente elegido por la Asamblea General, ¿no? ¿Con cuántos miembros como mínimo se puede puede constituir una asociación? Y dos, ¿por qué es importante asociarse? ¿Qué ventajas existen para uno que se asocia en un país como el Perú, en donde aquí estamos acostumbrados a la informalidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, conforme a todas las personas jurídicas, según la teoría, bastan 2 personas para poder constituir una persona jurídica. 2 o más, o 2 nomás. 2 o más. 2. El mínimo sería 2, ¿no? Caramba. Ahora, lo ideal es que en este tipo de asociaciones, ¿no? Haya un mínimo de personas mayor a 2, pero la ley indica claramente que son 2. En este caso podría ser el presidente y el secretario, ¿no? En segundo lugar, la pregunta ¿qué era... ventajas tiene el asociarse, el formar una asociación? Quizás, me pregunto, ¿podría tener algunas ventajas tributarias, algo por el estilo o no? No, sobre todo es porque, como dice un adagio, la unión hace la fuerza, ¿no? Las personas no pueden obtener por sí solas, ¿no? Como decía mi colega Clara Carnero, no pueden obtener por sí solas un terreno, por ejemplo, ¿no? Entonces se reúnen todos y pueden lograr entre todos, ¿no? A través de una misma actividad, una actividad común, ¿no? Obtener eso que ellos necesitan. Hablando de terreno, una asociación de vivienda, ¿en qué se diferencia de una cooperativa de vivienda? Bueno, la forma jurídica es diferente, ¿no? Los órganos de gobierno también, ¿no? La cooperativa, tanto como la asociación, son 2 formas de organización de las personas. La cooperativa está regida por una ley especial, ¿no? En cambio, la asociación está regida por el Código Civil, básicamente. Claro, es igual, también hay una diferencia entre la asociación y la fundación, ¿no? La fundación, a ver si nos explica, colega, también la diferencia entre la asociación y la fundación. La fundación es otra de las formas jurídicas, pero en este caso se necesita de un bien, ¿no? De un bien que haya sido que haya sido aportado, ¿no? Y determinado para que sea destinado a un fin específico.
¿no? En cambio, en la asociación, sí, los aportes son de todos, ¿no? Los aportes son de todos los asociados, y también hay otras formas de obtener aportes a través de aportes de terceras personas, ¿no? Aportes del exterior, hay diferentes formas. Claro, efectivamente, hay diferentes formas, y la asociación normalmente la fundación normalmente es constituida por una sola persona, la mayoría de las veces, que quiere ayudar a determinado fin y tiene que aportar de todas maneras un bien, sí, ¿no? Y bueno, son formas jurídicas diferentes que tienen los mismos fines de ayudar a la sociedad a proteger determinados derechos, ¿no? Bien, mi colega Mónica Salvatierra ha mencionado que una asociación se puede constituir también, y lo dice la ley, no porque ella lo diga, ¿no? Pero lo ha mencionado, que se puede constituir con personas jurídicas. ¿Y alguna vez le ha tocado, colega, constituir una asociación con una persona jurídica? La verdad que en la zona donde yo me encuentro, son más el grupo de personas naturales, ¿no? Las que constituyen las asociaciones, ¿no? Y sobre todo para fines de vivienda, o fines también de obtener servicios básicos como agua, desagüe, alumbrado, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, efectivamente, mira, lo que más se da y lo que más llegan a las notarías son estas asociaciones de vivienda. En mi caso también asociaciones de transporte, pero sobre todo asociaciones de vivienda. Son gente que se reúne para entre todos pues comprar un terreno grande y luego construir ahí, y luego adjudicarse los lotes en todo caso, ¿no? Y mañana más tarde poder exigir a las autoridades que les pongan luz, agua potable, uh-huh, y que le den todos los servicios básicos, ¿no? Y también mi colega ha hablado de los órganos de funcionamiento de la asociación, que son dos básicamente, ¿no? Que es la Asamblea General y es el Consejo Directivo, ¿no? Uh-huh. Pero podrían también haber otros órganos si lo decidiesen los mismos asociados, por ejemplo, un gerente general, de repente de la asociación, ¿no? Sí, en lo referente a la asociación específicamente, de lo que estamos tratando, en la norma primordial, la que prima es el estatuto. El estatuto puede determinar, como tú bien lo dices, otro tipo de órganos, ¿no? De dirección o de gestión. Básicamente la ley indica estos dos, pero nada opta para que pueda también, como tú dices, establecer una gerencia, ¿no? O una gerencia general, o alguien que ayude al mejor desarrollo de la actividad que ellos tienen, ¿no? En común. Claro. Bien, entonces tenemos claro que todo lo rigen los estatutos, uh-huh, ¿no? Y que las asociaciones se deben regir a través de sus estatutos. Sin embargo, hay muchas asociaciones que se realizan y desconocen sus estatutos, y muchas veces no consultan con los abogados a los cuales tienen que consultar, porque los actos jurídicos que se desarrollan después de la constitución de una asociación pueden resultar muy complejos para los asociados si es que no conocen el derecho, porque esto implica que hagan convocatorias, que realicen convocatorias, significa cómo debes realizar la convocatoria, ¿no? Cuál es el mínimo de personas que pueden acudir a las asambleas, ¿no? Cómo debes realizar el acta. Inclusive se equivocan en las fechas, la fecha en que tú inicias la reunión de Asamblea General con la fecha de término. Hay inclusive que se inicia a las 9 de la mañana y termina a las 8:30 de la mañana. Entonces hay cosas así que son básicas, o porque no han puesto si se ha realizado por unanimidad o si no se ha realizado ese acuerdo por unanimidad. Son, digamos, errores que se cometen porque las personas no saben, y estos errores implican que Registros Públicos observe y vuelva a observar por cosas elementales, inclusive cuando no enumeran bien
hasta cuando no enumeran bien los estatutos, no les ponen la numeración correcta, Sí, correlativa, y uno tiene que tener mucha atención en ello, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las digamos, los errores más comunes en los que se cae cuando se constituye o cuando después se hacen cambios modificatorios de estas asociaciones? Sí, como tú bien decías, los errores más comunes son la forma y anticipación con la que se realiza la convocatoria, por ejemplo, ¿no? La indicación de los medios utilizados también, ¿no? Puede ser que el estatuto indique que se realice en el diario por 3 veces y ellos solamente lo realizan por 2, ¿no? O indica que se realice en un determinado diario de circulación nacional y ellos solamente lo hacen en un diario de circulación local, ¿no? A ese tipo de errores se refiere, ¿no? Otros errores muy usuales son, por ejemplo, en la fecha, la hora de inicio y lugar de la sesión, ¿no? Consignados en el acta, así como los temas a tratar, ¿no? Porque los temas a tratar deben concordar con lo indicado en la convocatoria, ¿no? En la reunión, en la sesión, no pueden tocarse otros temas que no hayan estado consignados en la convocatoria, ¿no? En cuanto a la fecha y hora, como tú ya lo decías, ¿no? Puede ser que ellos coloquen fechas que no corresponden, horas que no correspondan y lugares, ¿no? Donde tampoco deben hacerlo y que no ha estado considerado en la convocatoria, ¿no? Otros errores son los que se tienden al plasmar en las actas los acuerdos y demás actos trascendentes que ocurren en las sesiones de los órganos de la asociación. Se omiten datos o se consignan en forma incorrecta, ¿no? Ya en las mismas actas, ¿no? Entonces esto va a dar motivo a que registros públicos observe. Sin embargo, registros en el año 2013 ha dado un reglamento que es el último que se está rigiendo. Es el reglamento de inscripciones de registro de personas jurídicas. En este reglamento, Registros ha previsto, ¿no? Es del año 2013, Registros ha previsto que cuando hay errores de este tipo, se puede hacer una reapertura de acta, ¿no? Para consignar la rectificación respectiva o los datos que se han omitido, ¿no? De esta forma se está ayudando bastante porque antes no había este tipo de situaciones, ¿no? La doctora Mónica Salvatierra Saldaña, notaria de Lima, está enfocando el interesante tema de las asociaciones aquí en Por la Seguridad Jurídica. Los teléfonos ya están abiertos, nos indica nuestro ingeniero Santos Mantilla, quien está preparándose para el día de hoy en la noche el gran partido entre la Alianza y la U. Y él dice que va por la U, yo digo que por la Alianza. Hemos apostado modestamente $5,000. A ver quién va a ganar, ¿no? Bueno, los teléfonos, amigas y amigos, abiertos para que la doctora Mónica Salvatierra le responda a sus preguntas sobre este interesante tema de las asociaciones. El 441-4512 o el 422-8810, 441-4512 o el 422-8810. Pero yo quería formularle una pregunta, doctora. Cuando al interior de una asociación existe un conflicto, ¿no? Una disputa, una pelea, una contienda, mayormente por problemas a veces económicos, a pesar de que, como usted dice, las asociaciones, su objetivo no es el lucro, ¿no? A diferencia de una empresa comercial o de una sociedad, que sí su objetivo es el lucro. Pero a menudo suceden en asociaciones también problemas internos. Mi pregunta es si las asociaciones también son objeto de una auditoría contable, ¿no? Tienen que también tener su contador. ¿Es posible eso, no? Sí, claro que sí. La ley indica que toda persona natural, jurídica, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, todos los que tengan que declarar, ¿no? Declarar una obligación tributaria o pagar tributos, deben sacar su RUC en primer lugar, ¿no? Deben sacar su RUC. Y para poder pagar esos impuestos, ¿no? O declarar esas obligaciones, tienen que estar sustentados en libros contables, perfecto, ¿no? Entonces sí, definitivamente, si hay libros contables y de todas maneras tiene que haber auditorías. Bien, tenemos una primera pregunta en el aire aquí en Por la Seguridad Jurídica para la notaria de Lima, nuestra invitada especial el día de hoy,
la doctora Mónica Salvatierra Saldaña. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor. Sí, señor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Su pregunta para la doctora, por favor. O pregunta para la doctora Salvatierra. ¿La asociación que uno pudiera crear tiene alcance internacional hacia el exterior del país? ¿Algo legal lo impide en su funcionamiento? ¿Puede hacer alguna especie de anexos o sucursales en el extranjero? Gracias por su respuesta. Gracias por su pregunta, mi estimado amigo. Sí, doctora, puede responder. Sí es posible, siempre y cuando esté previsto en el estatuto. En el estatuto tiene que indicar esta circunstancia de que va a tener sucursales en el exterior, ¿no? En ese caso, deben también revisar el derecho internacional y sobre todo el derecho del país donde quiere colocar la sucursal, ¿no? Pero sí es posible. Y disculpe, doctora, aleatoria de la pregunta que ha hecho el amigo Radio Escucha. Supóngase que un grupo de extranjeros forma una asociación en nuestro Perú, aquí en nuestro país. ¿La quiere redactar en su idioma natural o tiene que ser necesariamente castellano? Tiene que ser en el idioma castellano, ¿no? Tiene que ser en el idioma castellano. La ley indica que si alguno de ellos habla en idioma extranjero y no el castellano, tiene que agregarse también una traducción de todo el instrumento, ¿no? Entonces estaría el documento en idioma español y también en el idioma de esa persona extranjera, ¿no? Muchas gracias, doctora. Mira, yo tengo justamente a un francés, pero él habla el español. Él habla del español, evidentemente. Él ha creado una asociación hace muchos años. Ahora ha ido, ahora último, a mi oficina. Y es un francés muy ambicioso y quiere crear esta asociación para le ha denominado él, inclusión territorial con corredores, ya no recuerdo el nombre, ¿no? Que va a ir por las ciudades de Piura, Tumbes, Piura, Loreto, Cajamarca. ¿No será que quiere anexarse a nuestros territorios, doctora? ¿Se lo quiere llevar ese francés? No puede ser. Y quiere que intervengan no solamente autoridades, gobiernos regionales, sino también universidades, entidades privadas, etcétera, etcétera. Dice que bueno, que a él nadie lo entiende porque no hay un concepto de Estado, en fin. El hecho es que, le digo, las asociaciones simplemente se tienen que regir en base a sus estatutos. Entonces, lo que usted quiere y desea hacer. ¿Hay una pregunta, parece? Sí, vamos a disculpe, doctora Carnero, disculpe. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor. La doctora Carnero y a su invitada, por favor, una pregunta. Quisiera saber si las fundaciones son consideradas también como asociaciones o viceversa. Muchas gracias por la respuesta. La doctora le va a responder. La doctora Salvatierra. No, la fundación es una forma de persona jurídica, ¿no? En el Código Civil se establecen 3 formas de personas jurídicas de derecho privado, ¿no? La fundación, la asociación y el comité. Son diferentes, como había dicho ya mi colega, tanto los requisitos como la forma jurídica es completamente diferente. Sí, así es, efectivamente, ¿no? No se puede comparar una fundación con una asociación, son personas jurídicas diferentes y el comité también fue una de las preguntas que nos hicieron en el examen del notariado, en el examen escrito, ¿qué cosa es un comité? Hasta ahora lo recuerdo. Bien, entonces retornando al tema del estatuto, que es tan importante, colega, porque es lo que rige los destinos de esa asociación, ¿no? Retornando al tema de los estatutos, ¿no? ¿Qué debe contener ese estatuto? Además de los órganos de dirección que vienen a ser la Asamblea General y el Consejo Directivo, ¿qué otra cosa contienen los estatutos que son básicos para su funcionamiento? Como habíamos dicho, la denominación, la duración, el domicilio, los fines, ¿no? Los fines, los bienes que integran el patrimonio social, ¿no? De todas maneras, la constitución y funcionamiento de la Asamblea General de Asociados,
el consejo directivo y otros órganos. ¿Y quién lo debe convocar, no? ¿Quién debe convocar? Que es el consejo, el consejo directivo, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Consejo directivo. Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de los miembros, los derechos y deberes de los asociados, requisitos para la modificación del estatuto, normas para la disolución y liquidación de la asociación y las relativas al destino final de los bienes, ¿no? Esto es muy importante porque, como habíamos dicho, cuando una asociación se disuelve y se liquida, los bienes no van a ir, no se van a repartir entre los asociados, como muchos de ellos piensan, sino que se va a establecer o se va a entregar a la persona que indique el estatuto. Si no se ha indicado esto, entonces será el juez el que determine, ¿no?, entregar a la persona jurídica que tenga fines similares, ¿no? Y se va a preferir a la asociación que tenga fines similares, que sea de la provincia donde haya estado el domicilio de esa asociación que ya fenece. Sí, así es. Efectivamente, como lo dice mi colega, la doctora Mónica Salvatierra, algo muy importante es que cuando se liquide esa asociación, ese dinero que haya conseguido la asociación por diversos medios, ya sea porque hizo algunas actividades que le permitieron obtener el dinero, ya sea porque se convirtió en una ONG y recibió dinero del extranjero o recibió dinero de entidades privadas, todo ese dinero, a la hora que se disuelva esa asociación, que se liquide esa asociación, no va a quedar para sus socios de ninguna manera. Sin embargo, hay personas que piensan que ese dinero debe ir para los asociados cuando se liquide esa asociación, y eso es un craso error. Eso no es así, eso solamente puede existir cuando son empresas. En asociaciones de ninguna manera. En alguna oportunidad me preguntaron en una asociación, efectivamente, que era una asociación de una urbanización. La urbanización La Castellana, no me puedo olvidar, esa urbanización La Castellana había adquirido un terreno, y al final, como quienes habían sido los socios fundadores de esa asociación, pretendieron después quedarse con el terreno de la asociación. Lo hicieron al final con malas artes, pero lo hicieron, ¿no? Vendiendo el terreno al final a una constructora y quedándose con el dinero que le dieron por la venta de este bien, ¿no? Pero estas son cosas irregulares que no deben darse, porque las asociaciones no tienen fines de lucro. Entonces no puede ir el dinero a ninguno de los asociados. Y ningún directivo tiene sueldo, ni tiene monumento, ni tiene honorarios. Los cargos son ad honorem, ¿no? Los cargos no son ad honorem porque ellos podrían recibir perfectamente dinero. Podrían recibir el dinero. Un gerente, si se nombra un gerente, no va a trabajar gratis, pero en tanto y en cuanto la asociación tenga el dinero, ¿no?, y les pague, sí, porque si tienen trabajadores en una asociación, yo recibo un dinero para que trabajen y hagan una determinada actividad u obra social, claro, la asociación tiene que pagarles. Lo que pasa es que no se pueden enriquecer, ¿no?, porque las asociaciones, como no tienen fines de lucro, oye, tú se vería muy mal, pues le vas a pagar a un gerente general 10.000 soles y se está llevando todo el producto de los ingresos de la asociación, tampoco es válido, ¿no? ¿Y el presidente, los cargos directivos? Los cargos directivos, en principio los cargos directivos no tienen. En principio los cargos directivos no, pero si nombras a un gerente y tienes trabajadores, sí podrías. Claro, son trabajadores, son técnicos. Exactamente, pero en principio el presidente del consejo directivo, no, ellos no tienen que recibir. Parece que hay una pregunta. Sí, tenemos una pregunta. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas tardes, sí. Con la doctora, por favor. Sí, haga su consulta, por favor. Doctora, hay un caso de mi hermano, por ejemplo. Él se adquirió un terreno comprando en partes, pero los dueños fallecieron, y después todas las personas que compraron ese terreno formaron una asociación. ¿Qué medidas uno debe tener para que la asociación sea la correcta? Gracias por su respuesta.
Ya. Bueno, acá lo que nos pregunta el señor está preocupado por saber qué providencias debe tomar una persona para saber que la asociación en la que una persona ingresa como asociado sea la asociación correcta. Es lo que está preguntando. Tenemos, disculpe, otra preguntita, doctora, va a contestar las dos preguntas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, señor o señorita. Buenas tardes, señores. Una consulta con la doctora Salvatierra. Ya, con todo gusto. Un asociado que pertenece a una entidad pública, cuando se retira, ¿le devuelve su aportación? Bien, le va a contestar la doctora Salvatierra y también la doctora Carter, con todo gusto. La primera pregunta, doctora. Ya, me parece que se refiere a si la asociación es legítima. Claro, en realidad, claro, podría ser parte de la respuesta, si es una asociación legítima, si se constituyó realmente como debió haberse constituido, pero yo creo que más va la pregunta por saber, oye, yo estoy tomando, ¿cómo sé por qué esta es la asociación correcta? Es muy difícil poder determinarlo, ¿no? Salvo que se conozca. En todo caso, uno debería conocer con las personas que están creando esa asociación, donde uno ingresa, y yo tengo que tener referencias de esa asociación, yo tengo que tener referencias de los directivos de esa asociación, que no han habido problemas con esa asociación anteriormente, y que yo estoy ingresando a esa asociación ya con toda una información valiosa, porque yo puedo investigar inclusive a sus directivos a través de la página web. A veces ahora toda la tecnología esta ayuda para saber, oye, me estoy ingresando a esta asociación e ingreso a la página web y veo que la asociación tiene pleitos de terrenos, ¿no? Tiene pleitos, ha cometido un montón de estafas. Entonces yo no puedo ingresar a ese tipo de asociación, porque así como han estafado a unos, pueden estafar a otros. Pero si ingreso a la página web, no tengo nada que diga en la página web que esa asociación es una asociación que está comportándose irregularmente, si además yo tengo información de que la asociación no tiene nada negativo y mucho más aún, sus asociados indican que es una asociación que está cumpliendo con adjudicar a las personas sus terrenos, ¿no?, que está luchando por conseguir agua, por conseguir la luz, en fin, entonces yo tendré la seguridad de ingresar a una asociación que es correcta sin el menor temor. Pero si yo, pese a saber que esa asociación tiene todos unos indicadores negativos, me meto por obtener un terreno de repente de manera irregular, saldré perdiendo finalmente. Y sí, quería agregar algo más, ¿no? Conforme a ley, la existencia de una persona jurídica y la asociación, sobre todo de lo que estamos tratando, se inicia cuando se inscribe en registros públicos, ¿no? Lo primero que tendrías que ver tú, muy aparte de todo lo que ha dicho la doctora, ¿no? Clarita Carnero, es que podrías ir a registros públicos, ¿no? O a través de la página web de registros públicos ver si está inscrita, ¿no? Si no está inscrita, es irregular, ¿no? Tendría que estar inscrita en registros, ¿no? Por ahí podrías empezar, ¿no? Lo primero, ¿no? Lo segundo sería ir a donde indica que es el domicilio de esta asociación y ver el padrón de asociados, ¿no? Entiendo que tu preocupación es porque quieres comprar un terreno en esa asociación o porque te van a transferir la posesión de del terreno de esa asociación. Entonces tendrías que ver su libro padrón, ¿no? Estas asociaciones, para constituirse obligatoriamente tienen que contar con libro de actas de asamblea y libro padrón. Entonces en el libro padrón debe estar la persona que pretende transferirte a ti este inmueble, ¿no? La segunda pregunta, doctora, si uno se puede retirar con sus aportes, ¿no?, o los pierde. Lamentablemente, como estamos diciendo, no solamente no hay ningún resultado ni ninguna utilidad, ¿no?, para la persona que renuncia a su condición de asociado o se aparta de la asociación. No tiene derecho, ¿no?, a solicitar que le devuelva sus aportaciones, ¿no? Eso también es conforme a ley, ¿no? Así se prevé tanto en el Código Civil como en el reglamento de los registros públicos.
Bien, la doctora Mónica Salvatierra Saldaña, notaria de Lima, conjuntamente con su colega, la doctora Clara Carnero Ábalos, están enfocando este interesante tema de las asociaciones. Nuevamente nuestro teléfono para ustedes, amigas y amigos, el 441-4512 y el 422-8810, para que formulen su pregunta. Ya una nueva pregunta está en el aire. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, una consulta. Con todo gusto. ¿Aló? Sí, ya estamos en el aire. Consulte, haga su consulta nomás. La pregunta es, ¿hay algún control del Estado sobre las asociaciones? ¿Su funcionamiento? ¿Alguien que los regule? Así como se regulan los bancos, se regulan las cooperativas, las pocas que existen, u otras entidades. ¿Hay una superintendencia o alguien que está controlando las asociaciones, especialmente las de vivienda y otras? Gracias por su pregunta interesante. La respuesta de las doctoras. Bueno, básicamente la asociación es una persona jurídica de derecho privado, ¿no? De derecho privado. Y tienen sus estatutos, a través de sus estatutos se regula su accionar. En todo caso, no hay un ente que específicamente que sea una superintendencia de asociaciones, no. En todo caso, si su accionar está dentro de lo que vendría a ser un hecho ilícito, ¿no? Sería de competencia del Poder Judicial o del Ministerio Público, ¿no? Pero específicamente no hay ningún ente, ¿no?, que lo regule. Efectivamente, no hay ningún ente, lo único son los mismos asociados que puedan tomar cuenta de el actuar de la Asamblea General y del Consejo Directivo. Son los mismos asociados que se podrían revelar, que podrían ir ante el juez, ¿no?, a pedirle que se hagan diferentes convocatorias, que se realicen determinados actos, ¿no? Pero no existen las fundaciones. Sí, por ejemplo, existe el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, que está dentro del Ministerio de Justicia, y que ellos se encargan sí de supervigilar las fundaciones. En el caso de las asociaciones no. Las cooperativas también tienen una norma, están reguladas, ¿no? Muchas de ellas, algunas funcionan alejadas del derecho, y hemos tenido un montón de cooperativas. Ahora último, inclusive lo comentó en la entrevista que le hicimos al Ministerio del Interior, el problema con las cooperativas que habían en provincia, que habían formado estas pirámides. ¿Recuerdas? Que habían firmado estas pirámides porque ni siquiera estaban supervigiladas por la Superintendencia de Banca y Seguro, lo que era un grave riesgo para la gente que ingresa en esas cooperativas, ¿no? Pero en principio tienen que estar inscritas y tienen que estar reguladas debidamente, ¿no? En el caso de las asociaciones, no. Las asociaciones, el único control lo realizan los propios asociados, ya cuando el Consejo Directivo y el presidente y la Asamblea General están funcionando fuera de los estatutos como debería ser. ¿En qué casos se produce la liquidación de una asociación? Me imagino puede ser por acuerdo de todos los miembros, y también puede ser por desfalcos, en fin. Aunque tenemos una preguntita más. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, formule su pregunta. Señorita, usted estaba hablando que no existe una superintendencia, algo así para generar control. Por ejemplo, yo me junto con un grupo de amigos, vecinos, para controlar, para ver cómo podemos proteger nuestros derechos, y podemos así de algún modo controlar, o qué sé yo, a los municipios, qué sé yo, a los congresistas, los podría crear una asociación de este tipo. Buenas tardes, muchas gracias. Plantea algo así como la Superintendencia de Asociaciones del Perú. No, para fiscalizadas. Bueno, no sería mala idea, ¿no? Me parece. Pues así como hay controla las ONGs, tienen un ente central que los regula, las cooperativas, la Confenacop los controla también, ¿no? No sería mala idea, ¿no, doctora? ¿Qué le parece? Bueno, no sería mala idea. Sí, entiendo, quieren supervigilar a los congresistas a través de una asociación. Pueden tener por objetivo, yo pongo por objetivo dentro de mis estatutos que quiero controlar a los congresistas. Lo que pueden hacer, claro, es lo constituyen con ese objetivo, pero ¿cómo controlas? Enviándole de repente
cartas para que rectifiquen determinado accionar o determinado actuar, y los congresistas, ¿qué peso puede tener para ellos? O sea, porque el objetivo en sí es anticonstitucional. porque el objetivo en sí no puede ser, yo no puedo controlar a los congresistas porque no tienen ninguna, pueden crear una asociación, pero es irrelevante, ¿no? Le van a permitir en registros, le van a permitir crear, pero es irrelevante. ¿Tú con qué derecho vas a controlar al que ha sido elegido por el pueblo? Entonces tú eres elegido, tú nombras tu asociación y la constituyes entre tus asociados, pero ¿para qué? ¿Para controlar a quienes son elegidos por el pueblo? No puedes hacer eso, tienes que tener otro tipo de objetivos diferentes, ¿no? Dentro de eso, por ejemplo, cuando tú constituyes una asociación, dentro de la asociación podrías de alguna forma hacer pedidos a los congresistas para determinados derechos de tus asociados que tratan de conseguir, que tratan de proteger sus derechos, como hemos dicho, por ejemplo, para las mujeres que sufren violencia, para las personas de la tercera edad, y entonces en base a esa asociación que yo constituyo, le puedo dirigir una carta al Congreso de la República para que se llegue a una determinada ley a favor de esas personas por las cuales yo lucho, ¿no? Pero no para controlar a los congresistas. Claro, Clarita, si me permites, en todo caso, la idea del señor es muy buena, ¿no? Pero quizás se podría canalizar a través de movimientos más que de asociaciones, ¿no? Movimientos como, por ejemplo, el de Ni Una Menos, ¿no? Que se trató de la violencia contra la mujer. Exactamente, claro, se trata de haber cumplimiento de los jueces, ¿no? Claro. Otra preguntita. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecerles al panel de profesionales, las señoras notarias, por darnos este espacio en la radio, por darnos la posibilidad de conocer y ampliar nuestros conocimientos en cuanto a la legislación, y lo bien preparadas que están y la seriedad con que responden cada pregunta, cada cuestionamiento de nosotros, que somos muchas veces legos en la materia. Se lo agradezco infinitamente, y a la radio también por haber contado con este espacio. En lo segundo, doctoras, quería hacer una pregunta saliéndome del tema. Miren, yo tengo un terreno, un surco, que está todavía pendiente de construirse, pero para lo cual yo ya lo he cercado, pero quiero colocar una persona que se encargue de la vigilancia de esa área, ¿no? Entonces, mi pregunta y mi temor es que yo coloque a alguien como guardián, y que luego esta persona con el tiempo me diga que adquiere derechos, va de repente a querer pedir vacaciones y tiempo de servicios, y cómo puedo yo salvaguardarme con respecto a ello, porque se supone que me le está otorgando un lugar para que viva, y de qué manera yo puedo salvaguardar también mi derecho a no ser, porque uno tampoco no es millonario, ¿no? Para no cometer algún error. Pero le agradezco infinitamente su respuesta, señoras doctoras. Muchas gracias. Gracias por su pregunta, amiga. Escucha, bueno, ¿cómo puede asegurarse a la señora de que el vigilante no le vaya a quitar en el futuro su terreno? No es un tema que estemos tratando, porque no lo estamos tratando, pero creo que sí está, por supuesto, y ya va a terminar casi el programa, pero está en capacidad nuestra colega, la doctora Mónica Salvatierra, para contestarle esa pregunta que está fuera de lo que estamos tratando, ¿no? Gracias, Clarita. Bueno, en ese caso se le sugeriría que realice un contrato, ¿no?, con el señor, porque él no está ahí poseyendo con un título diferente, ¿no? Está poseyendo como propietario, ¿no? Que sería el caso que usted dice que tiene temor de que vaya a interponer una acción, ¿no?, de prescripción adquisitiva. Eso solamente lo puede hacer la persona que es poseedor, ¿no?, pero posee como propietario, es otra situación. El caso suyo es un guardián, o sea, usted va a hacer un contrato de guardianía, pero la sugerencia es que lo haga por escrito, y si es posible con firmas legalizadas de ambas partes, para que se indique ahí que él está cuidando, ¿no?, salvaguardando su propiedad, ¿no?, en lugar suyo. Notarialmente. Entonces, ¿no, doctora? Exactamente, no judicialmente, notarialmente. Notarialmente, sí, notarialmente. Perfectamente. Muchas gracias, doctora Salvatierra. La doctora Mónica Salvatierra. Todavía tenemos para una pregunta más. 441-4512, 422-8810.
Bien, sí, doctora Carnero. Antes de que algún radioescucha pueda hacer alguna pregunta, si es que la realiza, quería que nuestra colega, la doctora Mónica Salvatierra, nos informe cuáles son las modificaciones que trajo el decreto legislativo 1232 en cuanto a la legalización de libros que utilizan las asociaciones, las cooperativas y las empresas, pero como estamos hablando de las asociaciones, será en lo referente a las asociaciones. En cuanto a la legalización de las firmas, ¿no? Las firmas en las actas, ¿no? En las actas de los libros de sesiones de asamblea, ¿no es cierto? Según esa disposición legal, el presidente del consejo directivo o el representante tiene que legalizar su firma, ¿no? Su firma y autorizando con esa firma o indicando con esa firma que todas las demás que aparecen ahí, ¿no? Son auténticas, ¿no? Son auténticas, porque había muchos casos de falsificaciones, ¿no? Porque la ley no establecía que estas firmas fueran legalizadas, ¿no? Entonces, si hay un representante, él tiene que legalizar su firma y con eso, si es el presidente del consejo directivo, indica o se responsabiliza de que las demás también lo son, ¿no? Ahora, si hay más de una firma, o sea, si firma el presidente y firman otras personas, todos ellos tienen que legalizar su firma también en esa. Sí, este decreto legislativo trajo esta modificación muy importante porque se habían dado casos inclusive de asociaciones que se vendían el terreno que habían conseguido, se vendía y total todos los asociados perdían ese terreno porque se había vendido el consejo directivo, quien tenía los poderes para vender, las facultades para vender, lo vendía. Entonces ahora esta modificación del decreto legislativo te exige primero que cuando tú legalizas los libros de actas o los libros de padrón de asociados, tenga que ir el mismo presidente o el representante legal a pasar por el lector biométrico ante el notario. Es decir, ahora yo me tengo que asegurar que efectivamente este es el presidente o el representante legal de esa asociación. Y si fuese un segundo libro porque perdió el primero, entonces en ese caso van a tener primero que denunciar la pérdida del libro y luego que hacer un acta especialmente para el efecto. Hay una pregunta más. La última pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos a su invitada, doctora. Por favor, y gracias por la respuesta. Los partidos políticos que agrupan un número indeterminado de personas, que nosotros sabemos eso, ¿pueden ser llamadas asociaciones? Gracias por su pregunta. Gracias. Bien. A ver, los partidos políticos son una especie de asociaciones, pero no se pueden constituir como una asociación porque las asociaciones, si bien es cierto, tampoco tienen fines de lucro como los partidos políticos, adquieren personalidad jurídica de manera diferente. Las asociaciones se inscriben en el registro en los registros públicos y los partidos políticos se tienen que inscribir necesariamente en el Jurado Nacional de Elecciones. Es cierto que tienen particularidades similares, que por ejemplo la asociación se constituye a través de un acta de fundación, el partido político también se constituye a través de un acta de fundación, las asociaciones tienen estatutos, los partidos políticos tienen estatutos, ¿no? Pero tienen otras particularidades también diferentes. Por ejemplo, los partidos políticos tienen que formar sus comités que les exige la ley, que tienen que ser en toda la República. Requieren de firmas también. Requieren de firmas, ¿no? Y entonces, digamos... Están sujetos a la ley electoral, claro, ¿no? Es otra ley. Claro, digamos, son personas que están asociadas, algunos en el derecho les llaman... que serían como unas asociaciones no inscritas, pero digamos que tienen elementos similares, ¿no? Ya. Bueno, y existen también las asociaciones de hecho, aquellas que no están inscritas en registros públicos, creo que hay muchas, ¿no? Sí, por supuesto. Se originan cuando, como usted mismo lo dice, no se inscriben, ¿no? En ese caso, ¿no? Cuando no llegan a inscribirse, en ese caso, las personas que se han reunido para formar la asociación, las personas naturales o personas jurídicas, son responsables de todos los actos que realicen,
¿no? Porque cuando se constituye la persona jurídica y se inscribe en registros públicos, esa persona jurídica adquiere una personalidad diferente, ¿no?, a la de sus miembros. Por lo tanto, responde, ¿no? Todo lo que tengan las deudas de la asociación no son de cargo de sus miembros, siempre y cuando se inscriba, ¿no? En cambio, cuando son irregulares, quiere decir que no se han inscrito y responden todas las personas que están ahí por todo lo que pase, ¿no?, en la asociación. Responden con sus bienes, Ángela. Responden con sus bienes. O sea que es peligroso tener una asociación no inscrita y hacer cosas irregulares, porque finalmente si hay alguna deuda, si hay algún acreedor diligente, va a querer irse contra los bienes de estas personas que intentaron hacer una asociación pero que no la inscribieron. La última preguntita, conciso y conceso. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Solamente para felicitarlo por el programa muy bueno, instruye a muchas personas que estamos en este proceso de conocer más y aprender algo. Pero quisiera saber, a través de la doctora, si los fundadores, ya sea de una asociación o de un partido político, tienen que ser fundadores vitalicios. Por favor. Le van a responder. Vamos a hacer la diferencia, ¿no? Una cosa es asociación y otra cosa es la fundación. En lo que respecta a las asociaciones, que es lo que estamos tratando, no hay vitalicios. La ley indica incluso que está prohibida la reelección, ¿no? Salvo que el estatuto lo permita, ¿no? Pero en principio es eso, ¿no? Justamente no se quiere a nadie que esté enquistado en el poder por mucho tiempo, ¿no? El manejo se vuelve poco claro, entonces por eso es que se prohíbe específicamente la reelección, como digo, salvo que el estatuto lo permita, ¿no?, o una ley específica. Bien, muchísimas gracias, doctoras. Mónica Salvatierra Saldaña, invitada especial el día de hoy. Doctora Clara Carnero nos ganó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros y haber explicado para nuestro radio escucha interesante tema de las asociaciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Radio Escuchas, y ya será hasta el próximo jueves. Agradezco muchísimo la presencia de mi colega, la doctora Mónica Salvatierra Saldaña. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias, amigas y amigos, y nos estamos reencontrando con ustedes el próximo sábado en el horario habitual de las 4 de la tarde, aquí en Por la Seguridad Jurídica en Latina, La Poderosa. Pasen un bonito fin de semana. Desde Santa Cruz Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.